¡Qué vida! Primero, gracias, ¿no? Por los que estáis apuntando, suscribiéndoos nuevos al canal, y los que ya lleváis conmigo desde el principio, pues también muchas gracias, ¿no? Ya siempre digo, hablad bien, decía a la gente que se suscriba. Por ese orden, ¿no? Hablad bien y decid a la gente que se suscriba. Y luego ver los vídeos, claro. Bueno, hay un partido muy interesante en la Liga Smartbank. Hay muchos. Pero hay uno en concreto donde yo estaría allí presente, que es Málaga Real Zaragoza. Y habéis visto la miniatura, que es de la Rosaleda a la Romareda. Podría ser de la Romareda a la Rosaleda, porque hay un futbolista, que es Adrián González, que pasó pues del Málaga al Zaragoza, de la Rosaleda a la Romareda, y ahora regresa a la que ha sido su casa durante 3 años. Lástima que no hay público, ¿no? Porque yo estoy seguro que a Adrián le recibirían muy bien. Él tuvo, no voy a decir la decencia, pero sí, yo creo que la inteligencia de salir del Málaga antes de que se provocara el ERE, etcétera, 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 y ya hubiese más tensión. Para mí yo creo que fue un acierto que Adrián saliese antes de todo ese merde, porque ya sabéis, todos sabéis, que el Málaga ha tenido muchos problemas institucionales, que tiene muchos problemas de fichas, ha tenido muchos problemas en confeccionar una plantilla, y por eso también está haciendo una temporada de chapolos de Pellicer. Pero bueno, al grano. Decía que regresa Adrián a la que fue su casa, y curiosamente Adrián ha jugado muy poco, este es lo que llevamos de temporada, se ha lesionado 2 veces, pero de las pocas veces que ha jugado fue precisamente contra el Málaga, allí en la Romareda, y fue el que marcó el gol del equipo maño. Perdió 1-2, no sirvió para nada, ganaron los de Pellicer, pero curiosamente, el único gol que ha marcado Adrián González se lo ha marcado a su Málaga, ¿no? Y ahora regresa. No sabemos, no está jugando de momento de titular, ha jugado solo 135 minutos en total y ninguno de titular, pero poco a poco, desde la llegada de Jim, de Juan Ignacio Martínez, también está recobrando hay cosas, ¿no? Por cierto, un Juan Ignacio Martínez, un Jim que lo está haciendo fenomenal. Desde su llegada han conseguido 10 puntos de 15, cuando el Real Zaragoza llevaban, si mal no recuerdo, 11 de 54. Así que la llegada de Jim ha resurgido, ¿no? Algo, por lo menos ha insuflado un poquito de moral. 3 partidos consecutivos en la Romareda lleva ganados. El último a la Ponferradina, que venía fenomenal. Por eso yo creo que llega con la moral alta a la Rosaleda. Es cierto que el Real Zaragoza es el peor equipo fuera de casa. O sea, cuando tiene que coger el autobús para ir a jugar fuera, han conseguido solo 4 puntos. Y se enfrentan al segundo equipo peor de local, que es el de Pellicer. El Málaga es el segundo, y además encajando muchos goles, lleva 29 goles. Es verdad que está mejor en la tabla que el Real Zaragoza. Los puntos yo creo que son importantes para todos, pero el Real Zaragoza yo creo que son vitales, y se va a enfrentar a un Málaga que lo ha confeccionado bien Pellicer, que ha fichado gente veterana con gente joven. Tenemos a Scassi, que viene del Numancia, que es un peligro a balón parado. Tenemos a Juan de atrás, que para mí es un central fenomenal. Y arriba, el autor del gol, Chavarría, de la semana pasada, el argentino está que se sale, no solo porque aporta gol, sino que aporta muchas más cosas al equipo. Y lo decía, peor local, fíjate, desde octubre no ganaba no gana el Málaga en casa, en la Rosaleda. Y fue contra el Alcorcón 1-0. Curiosidades que tiene la vida. Vienen de ganarle precisamente al Alcorcón. 0-1, gol de Chavarría. Estas cosas que van, las curiosidades. Otra curiosidad que tiene el partido. Fue el último partido que disputó el Málaga y el Zaragoza con público. Antes de la pandemia, el último partido con público fue un Málaga Real Zaragoza también. Así que hay muchos ingredientes ahí y curiosidades y cosas que se entrelazan. Lo dicho, partido interesante donde el Zaragoza tiene a un Narváez que lleva el timón del equipo y está que está fenomenal. El otro Chavarría, hablamos del Chavarría argentino, el Real Zaragoza tiene a Pep Chavarría, que para mí es una de las sorpresas de la liga. Ha incorporado a Alex Alegría,
que juegue titular el otro día. Yo creo que están sacando la cabeza, ¿no? Llevan 3 entrenadores y 2 directores deportivos el Zaragoza, por eso que también es que las cosas no han ido bien ahí en el Senomaño. Van a tener enfrente un Málaga muy competitivo. A la nada, que gane el mejor. Y recordaros que el lunes a las 9, en riguroso directo, como siempre, está el Santander Fútbol Quiz, el programa donde hacemos el concurso, 11 preguntas, 4 posibles respuestas, 5.000 euros que podéis ganar, y es muy fácil participar y gratis. Te bajas en Apple Store la aplicación o en Google Play y a jugar, que es gratis. Nada, suerte y que gane el mejor. Ahí estaré, en la Rosaleda.